Principales cambios de normas APA 6 a APA 7. Existen nuevas novedades en torno al mundo APA. En octubre de 2019, la Asociación Americana de Psicología APA presentó la 7ª edición del Manual de Publicaciones APA del 2020 que reemplaza la 6ª edición publicada en 2009. Mi nombre es Viviana Moliné Álvarez, profesional de la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional de la UCT, y te acompañaré en este video. En primer lugar, la traducción y adaptación del manual APA tiene las siguientes adaptaciones al español. Como bien es sabido, toda la literatura que está en inglés siempre sufre una traducción y una adaptación al contexto de donde, en este caso, se va a utilizar, en este caso para todo lo que es en español. Ahí, como podemos ver, cuando hay más de 2 autores, se utiliza una inglesa, pero en la adaptación al español tiene que ser la Y. Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Cuando los autores, en este caso son de habla inglesa, se mantienen sus apellidos y sus nombres, que por lo general siempre van las 2 iniciales de sus nombres, pero solamente es para autores de habla inglesa. El et al aparentemente no sufre grandes modificaciones, sí las fechas y sí también cuando se habla de ediciones. Esas son como las principales adaptaciones en torno a la forma de citación. Veamos ahora cuáles son las principales diferencias. El manual azul que ves acá corresponde a la edición de la 6ª y el naranjo corresponde a la 7ª edición, que es la actualizada y la que vamos a revisar. Con respecto a fuente del documento, anteriormente se aceptaba solo 2 tipos de letra, la Times New Roman o Arial en tamaño 12. Actualmente se puede utilizar Calibri, Arial, Lucida, Georgia. Como puedes ver, hay más variedad en las letras. También esto va a depender si en el caso haces una investigación y lo envías a una revista para publicar, también se va a adaptar en base a las normas de edición de esa revista. Pero por lo general, esto es lo que está actualizado en torno a los trabajos y cómo, en este caso, qué tipo o fuente de letra vas a utilizar. Con respecto al título que va en la portada, anteriormente se colocaba título corto, 2 puntos seguido del nombre de tu trabajo y en este caso el número, la compaginación. Ahora con formato de APA 7 solamente se coloca el título en mayúscula seguido de la numeración de la página. Entonces el cambio es el título corto, lo que vemos ahí encerrado en el rectángulo rojo. Eso es lo que cambió. Con respecto a la portada, ahora tienes el título del documento, el número de página que veíamos anteriormente, el autor, la afiliación, el curso, el profesor y la fecha. Como bien dice acá, los estudiantes deberán seguir los lineamientos establecidos por su profesor e institución académica con respecto al formato de una portada. Sin embargo, en caso de no haber instrucciones, el formato APA establece los siguientes elementos. Esto siempre entonces va a depender de lo que solicite tu profesor para, en este caso, establecer la portada. Con respecto a los formatos de subtítulo en APA 7, no ha cambiado mucho respecto a la versión 6. Acá podemos ver que al comenzar la primera hoja, ya cuando vas, en este caso podría ser el ejemplo de introducción de tu trabajo, tienes que colocar el título centrado con negrita, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en un párrafo nuevo, con una sangría. El nivel 2, el que vemos acá, el alineado hacia la izquierda, con negrita, cada palabra inicia con una mayúscula. En el nivel 3 ya puedes hacerlo alineado a la izquierda, pero acá utilizando la cursiva, que es esta letra botadita. Cada palabra iniciando en mayúscula y el texto se inicia en un nuevo párrafo con una sangría. En el nivel 4, el alineado es a la izquierda, en negrita, cada palabra iniciando en mayúscula con sangría de media pulgada. Así también con los que siguen, en el nivel 5. Para configurar, en este caso, la nueva estructura de APA 7, lo puedes hacer en forma manual, en este caso utilizando las aplicaciones de Word para lo que tiene que ver con alineación, márgenes, interlineado. Es fácil hacerlo al seguir las instrucciones. Para ello tienes que visitar el manual. Ahora vamos a ver las citas. Como veíamos anteriormente, estábamos analizando lo que es el compaginado, los subtítulos y todo lo demás, pero se hace necesario poder recapitular qué es una cita.
Una cita es una forma abreviada de referencia inserta entre paréntesis en el texto y que se complementa con la referencia al final del documento en el apartado generalmente conocido como bibliografía o referencias bibliográficas. Siempre es imprescindible citar toda la bibliografía consultada y que haya influido directamente en el trabajo de investigación, obras o ideas ajenas incorporadas al trabajo. Ejemplo de cita: González, 2014, cierro paréntesis. Y recordar que existen dos tipos de cita: la textual y por parafraseo. La textual, como bien dice su nombre, es cuando copio lo que ha dicho el autor palabra por palabra, y cuando es por parafraseo es cuando yo finalmente digo con mis propias palabras lo que está señalando el autor, su idea. De hecho, es una cita más enriquecedora en términos de conocimiento, porque también tú aportas con respecto a lo que tú piensas respecto a un tema en sí. Entonces, en este sentido, se permite una mejor argumentación y una contraargumentación enriquecida, lo que resulta en un escrito más consistente. Y en este caso va a suministrar a quien lea tu trabajo referentes claros en temas y datos de interés. Por eso, citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento, y en este caso no simplemente porque consista en dar créditos o ideas a otras personas. En este sentido, entonces, la citación pone de manifiesto el ejercicio de diálogo de los saberes. Y en este caso también estás contribuyendo, en este caso, a las investigaciones que se han hecho respecto a un tema. Con respecto a la redacción de citas, tú puedes redactar en tu escrito de estas dos formas. Puede ser las citas entre paréntesis, en donde tú haces todas tus ideas, las aproximaciones, y cierras entre paréntesis, en este caso, a los autores. O puedes comenzar con una cita narrativa, en donde mencionas en primera persona al autor y luego solamente tienes que encerrar en paréntesis los años. Veamos un ejemplo de estas. La primera que vemos acá es una cita de tipo de paréntesis o parentética también, en donde tú manifiestas la idea, luego pones una cita textual y finalmente colocas el apellido del autor y el año y la página. Pero en el caso que fuera una cita narrativa, la diferencia entre estas es que acá tú colocas primero al autor pero en primera persona, y en este caso narras respecto a él la idea en sí. Y finalmente señalando el año y la página, porque finalmente acá colocaste al autor al inicio. Esa es la diferencia entonces entre una cita por, en este caso, la redacción de citas por paréntesis o narrativa. Veamos ahora qué pasa en la redacción de citas textuales y lo nuevo que trae la publicación 7. Cuando son menos de 40 palabras, tienes que poner entre comillas la cita textual, seguido, en este caso, del autor y colaboradores, porque era un texto, en este caso, con más autores, una coma seguida del año, una coma, una P que significa página, punto, y el número de la página, terminando con paréntesis y cerrando con un punto. De tal forma. Cuando son más de 40 palabras, en este caso acá vemos una cita en bloque entre paréntesis. Una vez que tú ya comienzas diciendo la idea, tienes que encerrar estas más de 40 palabras en una cita encajonada o cita en bloque, una forma en que tienes que correr la sangría y colocar de esta forma en sí la cita. La diferencia en una cita de menos palabras, cuando esta cita es textual, ya no requiere el uso de comillas, como te puedes fijar acá. Solamente necesitas los datos de los autores, el año y la página de donde se obtuvo, tal como aparece ahí. Y cuando es una cita bloque, recordando una cita narrativa, es cuando comienzo mencionando a los autores, hago el mismo ejercicio, encajono la cita, no coloco comillas, que es la diferencia con APA 6, en donde sí había que colocar comillas, y termino con el número de página y el número que aparece acá. De esta forma. Ahora bien, cuando citamos 3 o más autores, antiguamente en APA 6, se hacía de la siguiente forma. Tenía que colocar a todos los autores cuando eran más de 3. Actualmente solo necesitas poner al primer autor seguido de un et al, que significa colaboradores, que serían todos los que aparecen acá. Anteriormente en APA 6 esto del et al solo lo podía hacer la segunda vez que mencionaba al autor. Ahora lo puedes hacer desde el comienzo. De esta forma. Eso es lo que cambia. Las referencias. Recordemos un poco sobre referencias.
Las referencias se comienza en una nueva página, nueva después del texto, pero antes de las tablas, figuras y apéndices. La hoja se titula referencia, tal como vemos acá, y colocamos el título centrado con negrillas y la primera letra en mayúscula. La lista de referencias completa debe tener un interlineado doble espacio. Todas las referencias deben tener una sangría de 0 pulgadas a partir de la segunda línea o reglón. Recordar que esto se da automático o lo puedes configurar manualmente en configuraciones de Word. Todo trabajo citado en el texto tiene que estar citado en la lista de referencias y viceversa. Las referencias deben estar organizadas en orden alfabético y las URL deben estar habilitadas como hipervínculos para poder darles clic e ir directo a la fuente citada. Un hipervínculo es esto. ¿Ya? Acá yo tendría que colocar entonces como hipervínculo, cosa que al ver tu trabajo en forma electrónica yo pueda pinchar la URL y pueda ir directo a, en este caso, por ejemplo, a la American Asociación de Psicología. Al referenciar varios autores, veamos. Anteriormente en APA 6 teníamos que colocar a algunos de los autores cuando eran más de 6 o más de 7. Actualmente los tengo que colocar a todos. Eso es lo que ha cambiado. Antes solo colocaba a los 4 o 6 primeros, pero ahora los puedo colocar a todos. Esto es cuando hay artículos o libros que tienen múltiples autores. Recordemos, ¿cómo referencio un libro? Cuando referencio un libro tengo que fijarme en el nombre del autor, en el año que fue editado el libro, en el título y en este caso en la editorial. Cuando referencio una revista electrónica tengo que fijarme en los autores que aparecen acá, el año de publicación, el nombre del artículo, el nombre de la revista, que es este, el número y el volumen, las páginas y la URL. Este es un ejemplo de revista electrónica. Existen varios más, por ejemplo acá en este no tiene volumen. Si fuera volumen lo tendría que colocar con letra cursiva y encerrar el número entre paréntesis. Y cuando tienen cierta cantidad de número de páginas van separadas por un guión. ¿Cómo se referencia un libro en el nuevo formato? Anteriormente teníamos que colocar al autor, el año, el nombre del libro, que siempre va en cursiva, la ciudad de donde se editó o se imprimió y la editorial, que en este caso editó el libro en sí. Actualmente ya no es necesario colocar la ciudad, solamente coloco la editorial. Ese es el gran cambio que trae con respecto a referenciar un libro en APA 7. Cuando referencio un capítulo de libro, anteriormente había que colocar el recuperado de. En este caso, cuando es un libro de tipo electrónico. Lo demás sigue exactamente igual, como te puedes fijar acá. La diferencia solo es este. Cuando referencio un artículo periodístico, lo mismo. La diferencia es que si lo bajé de internet ya no es necesario colocar el recuperado de, solamente coloco la URL. En este caso, la dirección que siempre va a aparecer y la puedo copiar directamente desde la barra de buscador del navegador. Al referenciar un libro electrónico, la diferencia que trae la actual edición está acá. Ya no es necesario colocar el recuperado de que hacíamos con la edición 6, ni tampoco decir cuál es la versión del libro, si está en Kindle, Amazon, etc. Solamente basta con colocar el nombre del libro, que siempre va a ser en cursiva, y la URL. Recordar que siempre las referencias tienes que hacer el hipervínculo o crear el hipervínculo. Cuando referencio una revista electrónica con DOI, ¿qué significa DOI? Es cuando puedo rastrear, en este caso el artículo, con una dirección de internet única. Anteriormente había que colocar que era un DOI, como aparece acá. Actualmente solo tengo que ocupar la URL e inmediatamente me dirá que tiene un DOI asignado, que es este numerito que aparece acá. Lo demás sigue exactamente igual. El nombre de la revista, que en este caso es Medicine, que va siempre en letra cursiva, así también el volumen, el número encerrado entre paréntesis y las páginas. Cuando referenciamos una tesis que está publicada en una página web, recordar que hoy en día las tesis
reposan en las bibliotecas en forma física, pero la idea es que puedan ser, en este caso, subidas a internet para así también tener una mayor difusión. ¿Qué trae de diferente? Solamente es que ahora en la versión 7 ya no se pone el recuperado de que se hacía en la versión 6. Solamente basta con copiar la URL del sitio. Lo demás sigue exactamente igual. El nombre de la tesis siempre en cursiva, mencionar entre corchetes si es una tesis de maestría, una tesis de doctorado, una tesis de pregrado, el nombre de la universidad a la que corresponde y señalar de dónde fue sacado. Ya no es necesario el recuperado de. Cuando referencia una página web, recordar que el manual 7 también se actualiza en torno a toda la información que está disponible en la web. Por eso se agregan nuevas entonces fuentes de información, como en este caso una página web, YouTube, Facebook, que vamos a ir viendo más adelante. Al referenciar una página web, lo que cambia con el anterior manual es que ahora ya no es necesario poner recuperado de. Si te has fijado, todo lo que bajamos de internet y lo que hemos revisado hasta ahora ya no es necesario recuperado de, ¿ya? Sino que inmediatamente copio la URL del sitio. En este caso menciono si es una página de autor o si es una página corporativa, como por ejemplo científicos, haciendo el ejemplo. Si tiene publicada la fecha en que fue subido, lo colocamos acá. En el caso que no exista fecha, solamente vamos a mencionar el nombre del autor o el nombre de la página en sí, y vamos a colocar antes del URL, vamos a colocar cuándo fue que yo lo revisé, y ahí ponemos la fecha cambiaría acá, ¿ya? Pero por lo general la mayoría de las páginas tiene esta información de cuándo fue subida la información en sí. Cuando referenciamos un informe de gobierno y está disponible en internet, es lo mismo, el recuperado de ya no va, los demás datos siguen estando igual. En este caso el nombre de la institución, el año, el título del informe, que siempre va a ir en cursiva, y de dónde lo obtuve, en este caso de qué departamento, y la URL. Cuando referenciamos un video de YouTube, que hoy en día comúnmente se utiliza, por ejemplo, si quisieras referenciar este mismo video, lo que tienes que hacer es colocar quién lo subió, el nombre del canal, en este caso el canal de la Universidad de Harvard, la fecha en que se fue subido, en este caso el video, el nombre del video que va en cursiva, colocar entre corchetes que es un video y colocar la vinculación, en este caso el hipervínculo o la vinculación de la página en sí, de donde lo obtuve. Cuando referenciamos un tweet, que también está ampliamente utilizado, los datos son los siguientes: de qué se trata, entre corchetes, el tema del tweet, la fecha, el nombre, en este caso de lo que se tuiteó en cursiva, y los detalles del tweet en sí. Cuando referenciamos una publicación de Facebook, tenemos que colocar el nombre de la publicación, la fecha, de qué se trató, señalar entre corchetes si es una imagen adjunta, una actualización de estado y la dirección de Facebook. Bueno, espero que te haya servido esta información. Está en base a lo que es más utilizado en la universidad. Sabemos que poco a poco los profesores irán introduciendo el uso de APA 7 paulatinamente. Así que, como puedes ver, no son tan grandes las diferencias entre APA 6. O sea, si ya dominabas APA 6, tienes que actualizarte en algunas cosas. Como en forma de resumen, podemos ver que todo lo que se descarga de la web ya no es necesario poner el recuperado de. Así también las compaginaciones también las puedes hacer en forma manual, utilizando Word y en este caso revisando todo lo que es el manual. Acá puedes guiarte por esta bibliografía si necesitas más información. Y acá, si quieres leer el documento completo, lamentablemente disponible hasta ahora solo en inglés, recordar que todo lo que revisamos son adaptaciones. Bueno, si tienes consultas o tienes dudas para descargar la actual guía rápida, me puedes escribir a bmoline@uct.cl y recordar que estés atento a nuestro canal de YouTube Humanidades DAS, en donde iremos subiendo información de interés. Gracias por ver este video.